¿no? A ver, bueno, yo les dejo muchas dudas como para que ustedes investiguen, ¿eh? O sea, les dije, no les voy a decir todo, o sea, deben irse llevando dudas. El semestre anterior, en el 12, la verdad es que consentí demasiado al grupo 12. Nunca los regañé, nunca les dije estudien, nada, o sea, nunca los presioné. Los traía yo tranquilos, tranquilos, pero ya no es el 12, o sea, ya son el 22. Y ya los del 12 ya quedaron atrás. No, ahora son el 22 formado por el 12, 13, 14, 15, hasta el 20, creo, ¿no? Que son muchos, son ahora 1000. Entonces, pues no voy a aprender todos, este, pero ya olvídense que eran 13, 14, 15, eso fue la primera clase. Ya, ahorita son el 22, así es que el 22 ahora es diferente. Entonces vamos a presionarlos porque tienen que estudiar. Entonces, a ver, Valencia, dijiste que la saliva se compone por secreción mucosa y serosa. ¿Qué más leíste? No leí. ¿No leíste? No, A ver, León, Cintia, ¿qué más leíste de lo que vimos ayer? Ajá, no, la pregunta es, ¿qué más leíste de lo que vimos ayer? Pues, ajá, escúchame la pregunta, ¿qué más leíste de lo que vimos ayer? ¿Ya no más? Bueno, anoten, chavos, anoten, vayan registrando pendientes y, y, y vayan retroalimentando, es la única manera de aprender. Bueno, está bien, pues entonces, bueno, no está bien, pero ante el hecho de que nada más contestó una persona, bueno, solo la persona que contestó tiene un punto, oye, los demás es como que no hubiesen estado. Bueno, a ver, cuando hablamos de factores que les dije, algunos factores, me refiero a los que les pregunté, no me refiero a los demás, decía todo el grupo, no. Preguntaré nada más 3 o 5 y diario estaré preguntando, diario. Entonces, aclaro para que no alguien se vaya a sentir ofendido de que no, oiga, si yo estuve y por qué me puse un punto malo, no, aclaro. Mañana les preguntaré a diferentes de los que les pregunté el día de hoy y así sucesivamente. Bueno, entonces, estuvimos comentando que, a ver, en el ciclo celular vamos a preguntarle, Cristian Ruiz, Cristian, ¿te acuerdas del ciclo celular que viste en primer semestre? ¿Sabes qué es? ¿El ciclo celular? Sí. Ciclo circular, no, me expliqué, no sé si se escuchó bien lo que dije, ciclo celular. Sí, por eso, ciclo celular. Ok, perdón. Ok, disculpa, yo escuché ciclo circular, por eso aclaro. No. Entonces, ¿sí sabes, puedes mencionar algo del ciclo celular? Pues que se compone de 4 fases. La primera fase es la fase S, donde se sintetiza el ADN, y hay una fase G1 y G2. Eso comprende G1? O sea, ¿cómo está eso de G1? Bueno, o sea, es que... ¿el 1 se llama una o cómo? El 1 se llama una. Bueno, en sí es ¿Dónde inicia el ciclo? como la reproducción celular. ¿Dónde inicia el ciclo? La fase S. ¿En ese inicia? A ver, no, creo que es G1, cuando se copian los cromosomas. Cuando se copian los cromosomas. A ver, explica ciclo celular. A ver, pero, ajá, ¿qué más? A ver, espérenme. Bueno, de entrada el ciclo celular no tiene 4 etapas, tiene 2, pero tú dijiste 4. A ver, explica las 4 etapas del ciclo celular. Son 2, ¿eh? Pero tú dijiste 4. ¿Cuáles son las 4? Sí, son 2. La interfase y la mitosis. Fase M. Okay. La interfase tiene se puede dividir en 3. Fase G1, fase S y la fase G2. La primera es la fase G1.
es cuando aumenta su tamaño y con ello las actividades enzimáticas para como crear proteínas para la siguiente generación de las células. Y la fase S específicamente es cuando como que se copia, se duplica el material genético, y en la fase G2 pues se siguen creando más proteínas para la estructura de la nueva célula. Y de ahí ya entramos al otro periodo que es la mitosis. Fase M. A la fase M. Fase M, no mitosis. Bueno, ¿en qué momento crece la célula? En la fase G1. Ajá. ¿Y quién hace que crezca esa célula? Pues ¿Por qué crece la célula? Por las actividades enzimáticas que tienen, por ejemplo, el de crear proteínas y pues la creación de proteínas. Ahí está creando proteínas. Espérate. A ver, que continúe Zabaleta Mendoza, porque la veo muy alegre. Creo que no está en la clase. A ver, Mendoza Zabaleta. Bueno, ya la jefa sabe que los que no están en clase y los cachamos en otro chat, los sacamos, ¿eh? Los sacamos de la sala virtual. Los que están en otro chat, siempre les pedimos a la jefa que los saque. ¿Puedes sacar, por favor, a Zabaleta Mendoza, jefa? Bueno, a ver, digo, es que yo sé que a algunos es más importante su chat y la clase no les importa. Bueno, pues para que se fastidian el día escuchándome, mejor sigan en su chat, ¿no? Para que se echen a perder su tarde escuchando algo que no les es atractivo. Entonces, a ver, estamos en factores de crecimiento, a ver, replanteando el tema. Estamos en factores de crecimiento. Estamos hablando por qué crecen las células. Hemos estado hablando de ayer antier, por qué crecen las células. Ya ayer dijimos, algunas son hormonas, algunas no lo son, hemos puesto ejemplos. Y ahora estamos recordando un poco del ciclo celular. Les dije, antes de entrar en materia, antes de entrar a ver el origen del sistema nervioso central, nos tiene que quedar claro por qué crecen las células. La pregunta ahorita, gracias al compañero, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Para registrar tu participación, ¿cómo te llamas? Cristian Ernesto Ruiz Martínez. Sale, ahorita me recuerdas, jefa, de los que participaron hoy, van dos nada más, era dos que han participado bien. Fue ¿quién fue? Perdón, ¿quién fue? A ver, es que ya me perdí aquí en la galería. Fue... ¿Ángela? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, ¿quién participó? Perdón, no la veo. Yo participé, pero todo mal. ¿Quién? ¿Quién es yo? Valencia Ramos. No, la chica que al final participó y que dijo, bueno, ayer se habló de ta. ¿Quién fue? No la veo. ¿Daniela? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Cintia? A ver, déjame ver, porque sí me acuerdo tu cara, pero ¿dónde estás, Cintia? ¿Dónde es aquí? No la veo, no. Cintia León, no, Cintia León, no. No, Cintia León, no. Cintia, pero no bloquees tu cámara. No, hubo otra chica que participó. Dulce, ¿acabas de entrar, Dulce? No, bueno, no sé quién es, pero si ella misma no dice yo fui, pues no la vamos a registrar. Pues no sé si fui yo dije de la saliva. ¿Pero quién es? Valencia Ramos. ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a hacer la mano. Valencia Ramos, ya. Sí, Valencia, ya te vi. Sí, porque nada más tienes tu cámara nada más se ve de la nariz para arriba. Bueno, es lo que yo veo. Sale. Bien, entonces, a ver, Valencia y el último compañero jefa, que participó también. Bueno, a ver, entonces, la pregunta era, ¿en qué etapa? Es correcto, el ciclo celular tiene sus dos grandes divisiones, son interfase, que ocupa la mayor parte de ese ciclo, prácticamente 23 horas, y la fase M,
que para las células somáticas significa mitosis, y mitosis solamente significa división del núcleo, no división del citoplasma. Es división del núcleo, eso significa mitosis. Entonces, esas 4 etapas que comprenden a mitosis, esas 4 ocurren en una hora. Estoy hablando de las células somáticas o células germinales en estadios primitivos. En primeros estadios, pues, es decir, cuando las espermatogonias y las ovogonias están en un producto en vida intrauterina. Aquí la pregunta sería, ¿cuándo son ovogonias y cuándo son espermatogonias? ¿En qué momento? ¿En primera, segunda, tercera, cuarta, quinta semana, o cuando es embrión, cuando es feto? Bueno, esa es una pregunta que algún día la revisaremos, pero esa ya la saben, entonces la preguntaremos. Bien, entonces, esa fase M termina con la citocinesis o citodiéresis, y citocinesis o citodiéresis significa división del citoplasma. Por eso la fase M, que dura una hora, es división del núcleo, y que comienza con profase, anafase, metafase y telofase. Y al final es citodiéresis, y luego viene un periodo de intercinesis. Intercinesis, no interfase, intercinesis. Bueno, entonces, y de ahí viene la interfase. Esa interfase está compuesta por G1, que quiere decir gap1, o sea, en inglés gap es intervalo, pues G significa intervalo. Entonces es intervalo 1, luego viene S y luego viene intervalo 2 o gap 2 o G2. El momento en el que crece la célula es en el momento de G1. Acuérdense, crecimiento se refiere a aumento de tamaño. Entonces, ¿en qué momento aumenta de tamaño esa célula? Pues en G1, estrictamente hablando. ¿Por qué crece la célula? Pues dependerá de qué tipo de célula estemos hablando. Si estamos hablando de músculo, del miocito, pues habrá algún factor específico que estimule el crecimiento de los músculos, de las células musculares. Si estamos hablando de células sanguíneas, pues dependerá de qué célula estemos hablando, eritrocitos o leucos. O sea, esto es muy amplio, la respuesta es muy amplia, pues dependerá de qué tipo de célula estemos hablando. Por eso hemos estado poniendo muchos ejemplos con la intención de que ustedes recuerden eso que es teoría, lo aterricen un poco en ejemplos más simples. Bueno, bien, entonces, perdón, ¿alguien quiere opinar? Escuché que alguien habló. ¿Alguien quiere opinar? Yo, Ajá, Carla adelante, ¿quién Fernanda. es? Carla Fernanda. Carla Fernanda. Sí. Adelante, Es Carla. que ahorita dijo entonces que las células crecen dependiendo de qué se está hablando, si de músculos en sí, y dependen pues las células, ¿no? Por ejemplo, Sí, es en correcto. los huesos, los osteoblastos, ¿no? Sería uno de los principales células para el crecimiento de los huesos, hablando específicamente. ¿Sería un ejemplo? Perdón. O sea, si es correcto eso de que hablando de huesos, pues los osteoblastos son los que interfieren para el crecimiento, pues específicamente hablando de huesos. Entonces sería un ejemplo de lo que Bueno, acabas de decir. bueno, sí, lo dije en sentido muy general, pero bueno, hablando de huesos, hablando de músculos, de neuronas y demás, los procesos siempre van cambiando un poco, porque evidentemente las células no crecen y no se especializan de la misma manera. Por eso dije hace un rato eritrocitos, glóbulos y demás. Vámonos a un ejemplo que ustedes conocen, que es más específico todavía y que creo que sí también podemos abordarlo. El ejemplo de las células que integran el órgano dentario, por ejemplo. Y ahí ese crecimiento va a tener un diferente momento y se van a llamar ciclos. Por ejemplo, los odontoblastos tienen un ciclo vital. ¿Recuerdan? El ciclo de los ameloblastos, el ciclo vital de los ameloblastos. Bueno, por eso les decía hace un rato, las células evidentemente está descrito su proceso a través del ciclo celular, pero las células
crecen en sentido específico dependiendo del tipo de célula que estemos hablando. Y por supuesto el ciclo celular también dependerá de ese tipo de células porque, por ejemplo, las neuronas. Recuerden que las células, como las sanguíneas, que siempre se están dividiendo, que están permanentemente en ese ciclo celular, se llaman células proliferantes, ¿no? Y las células que se salen de ese ciclo, como son las neuronas, pasan a una etapa que se llama G0. Se sale del ciclo, entonces salen a G0. Y esas células se llaman células quiescentes, quiescentes con Q, quies, SC, quiescentes. Bueno, pero hay un punto muy específico que se llama el punto R, el punto de restricción dentro de ese ciclo. Ese punto R o ese punto de restricción es donde esa célula, de acuerdo a la información contenida en su núcleo, acuérdense, al menos apréndanse 2 funciones de los núcleos, al menos 2. El núcleo en esencia sirve, por lo menos, tiene varias funciones, pero por lo menos las 2 más importantes. Una, para controlar la reproducción de la propia célula, porque si la información está contenida en ese núcleo y esa célula tiene información en su ADN donde dice que es una célula sanguínea, pues, y esa se tiene que estar dividiendo, pues ese núcleo controla esa división permanente. Y a su vez, la otra función importante del núcleo es la función de la célula. Al menos 2 funciones tiene el núcleo. Una, para el control de la reproducción de la misma célula y otra para el control de la función de esa célula. ¿Me explicó? Entonces, si es una célula neuronal, evidentemente habrá un momento en el que se sale de esa y se vuelve de ese ciclo y se vuelve una célula quiescente y solamente crecerá y permanecerá viva un determinado tiempo. Cuando muera esa célula no va a tener posibilidades de recuperarse. Hay teorías actuales, uno de los neurofisiólogos más importantes, bueno, hubo alguna ocasión Santiago Ramón y Cajal y muchos otros, pero el fisiólogo más importante vivo todavía que está en Estados Unidos se llama Eric Kandel. Es su libro, el libro está en inglés nada más, es Neurociencia, se llama su libro, el Eric Kandel. Bueno, una de las teorías que ha desarrollado Eric Kandel es que hay determinadas neuronas que se regeneran, pero en esencia sabemos que las neuronas, una vez que mueren, no se regeneran, ¿no? Que es lo que sabíamos nosotros en fisiología, en histología. Pero entonces, ¿cómo es que ese ciclo celular se mantiene permanente para una célula proliferante? Bueno, hay genes, se llaman genes reloj. Los genes reloj como PER1, PER2, PER, hay muchos. Esos genes reloj, son los que van a estar presentes y van a permitir que haya ese control de esa división, ese control de esa célula. Por ejemplo, vayámonos a una situación más específica. La luz solar. La luz solar es captada por nuestros ojos. Se conduce. ¿Quién conduce el estímulo luminoso? Recordarán ustedes que hay 12 pares craneales, ¿no? A ver, ¿cuál de esos 12 conduce la información captada por los ojos? Los botones. ¿Los botones? ¿Cuáles botones? Bastones, perdón. Bastones. Ajá. A ver,
Bueno, las células de la retina están compuestas por conos y bastones, pero la pregunta fue, ¿qué nervio craneal es el que conduce la información captada por las células de la retina? Ya dijimos ahorita, las células de la retina son conos y bastones. Bueno, en sentido general, pero nada más para retomar la idea. ¿Quién conduce la información? Nervio óptico. El nervio óptico. ¿El óptico? ¿Segurísimo es que el óptico? Bueno, hay un tracto que se llama el tracto retina hipotalámico que va del ojo al hipotálamo, o va de la retina al hipotálamo. Va anexo o adjunto al trayecto del nervio óptico. El nervio óptico pues es el segundo par craneal, el primero pues es el olfativo. Bueno, esa información que entra, la luz pues, que la luz solar o la luz de un foco en la noche o la que sea, la capta, se conduce al hipotálamo y el hipotálamo activa y conduce información a otra glándula del sistema nervioso que se llama la glándula pineal y bueno, estimula o inhibe esa luz a la glándula pineal. Esa glándula pineal, por ejemplo, cuando se oculta el sol, como cuando ya no hay luz, pues luz solar, esas células de la retina dejan de percibir ese estímulo, entonces no conducen ese estímulo porque no hay luz, obviamente. Entonces, y si nos acostamos y apagamos la luz, empezamos a dormir, bueno, entre 8 y 10 de la noche más o menos, esas células, al bloquearse y no conducir ese estímulo, se activan los mecanismos nocturnos y entonces entra en función la glándula pineal y la glándula pineal libera una sustancia que se llama melatonina y desde ya les digo que la melatonina no es una hormona porque mucha gente la conoce como la hormona del sueño, no es una hormona, lo digo yo como cronobiólogo, así lo digo, no es una hormona, simplemente es es un elemento que consolida el sueño, pero su función principal es la de la reparación celular. Por eso, mientras dormimos, crecemos, eso dicen las abuelitas, ¿no? Tiene que dormir para que crezca. Y efectivamente, entonces, esa melatonina puede ser un factor más para inducir a través de mecanismos neuroendocrinos el crecimiento de una persona o el crecimiento celular. Entonces, el ejemplo que ustedes quieran, podemos encontrar elementos que nos permitan explicar esto que estamos hablando. En esencia, pues, eso lo explica la fisiología, eso lo explica la neurofisiología, eso lo explica el famoso doctor Eric Kandel, pero nosotros desde el punto de vista embriológico estamos identificando cuáles pueden ser algunos de los factores, algunos de los elementos químicos que puedan inducir o favorecer el crecimiento. Entonces, la única especie dentro del reino animal, la única especie que conserva toda su vida su glándula pineal, por lo tanto siempre va a producir melatonina, son los reptiles. Los humanos, conforme avanza la edad, por eso el abuelito duerme menos, se duerme a las 11, 12 de la noche y a las 4 de la mañana ya anda despierto, pues sí, porque ya esa glándula pineal se va calcificando conforme pasa el tiempo. Actualmente se sabe que el flúor que utilizamos en la pasta dental es uno de los elementos que calcifica la glándula pineal. Se dice que comer tamarindo evita el retraso de ese elemento. Pero bueno, lo que yo le estoy diciendo va en contra de las pastas dentales. Entonces, bueno, no estoy en contra de las pastas, por supuesto, simplemente estoy diciendo que el flúor produce una calcificación de la glándula pineal. Entonces, conforme avanza la edad, después de los 65 años, la producción de melatonina es menor, entonces esa célula ya no se repara como tal, ya no hay por lo tanto un restablecimiento de ese aspecto de regeneración celular por el desgaste en el día y entonces ese organismo empieza a decrecer o a deteriorarse. Bueno,
Entonces, pues bueno, ahí está de manera muy general explicado brevemente esto que le estoy diciendo. Y estos genes reloj PER1, PER2 son los que se activan gracias a la presencia o no de la luz solar, la cual activa el calcio celular, y este calcio celular estimula a esa célula, estimula ese núcleo de esa célula, y entonces se activan mecanismos nocturnos. Sale el sol y se bloquean los mecanismos nocturnos, y entonces se activan los mecanismos diurnos, y eso es el ciclo de todos los días. Así funciona la célula, así se determina el ritmo de vida, así se determinan los ritmos biológicos del día y la noche, gracias a, por ejemplo, la luz solar. Pero no es el único mecanismo, pero como la materia no es fisiología, entonces nada más ahí lo dejo, ¿no? Como un elemento más que puede favorecer el crecimiento celular. Actualmente a los pacientes con COVID les damos melatonina porque la melatonina es un inmunoestimulador, es un reparador celular, y pacientes con tratamiento ambulatorio les estamos dando Chronocaps. Se les da melatonina, la toman en la noche, a las 8 de la noche, para que estén durmiendo tranquilos esos pacientes con COVID, SARS-CoV-2 positivo, pues. Entonces, actualmente sabemos que la melatonina no solamente repara las células, sino es un estabilizador de esa cascada, de la cascada de los factores de inflamación que es el COVID. ¿Vale? Bueno, muy bien, pues entonces ahí ya les hablé de otro factor importante. Si hay oportunidad, más adelante hablaremos de algún otro factor, quizá que intervenga en el crecimiento celular, y que sea un activador de mecanismos directos o indirectos, o favorezca este crecimiento. Bueno, les hablé entonces de histología, que es ciclo celular. Hablamos un poquito de anatomía, hablamos un poquito de pares solo de un par craneal, que es el óptico, no es el único. Dejaremos para una siguiente clase hablaremos de, déjenme ver si hay algo aquí. Bueno, no, esto de factores con síndromes, eso lo hablaré después. Bueno, ayer les estaba hablando de que, por ejemplo, un síndrome como Pfeiffer, Apert, Crusoe o craneosinostosis, les mencioné que los tres principales son los síndromes craneofaciales, las cromosomopatías, los síndromes craneofaciales y las craneosinostosis. Esos se ven, se llama, la palabra correcta es que fenotípicamente tienen una característica. Entonces, aludiendo al término fenotipo, ¿puedes decirnos, Daniela Citlali, qué es fenotipo y qué es genotipo? Lo vieron en embriología en el semestre anterior. ¿Sí me escucha? Sí. Así, el genotipo va a ser cuando es información codificada en el ADN y se va a utilizar para fabricar proteínas y moléculas de ARN. Y el genotipo va a contribuir a los rasgos observables del individuo. O sea, dilo en tus palabras, no leyendo, sino en tus palabras. No, o sea, como que, es que el genotipo va a ser como que los rasgos que van a salir como que tal en la persona, y el fenotipo, y el genotipo va a ser como que los rasgos del ADN o como tal el ADN. No sé Bueno, si en síntesis, sí, por ahí está. A ver, el genotipo es el código genético y el fenotipo es la expresión de ese código. Entonces, fenotípicamente estos síndromes
que les decía yo ayer para terminar, pues, estos síndromes, estos síndromes siempre tendrán un factor, siempre habrá un factor de crecimiento en el cual, como los que estamos mencionando, se verá afectado. Por ejemplo, las craneosinostosis fenotípica tienen un fenotipo, es decir, lo que observamos del paciente, lo que vemos de ese paciente. Y cuando nos estamos refiriendo al fenotipo, cuando se trata de una craneosinostosis, se ve afectado un factor que ayer les dije, se llama FGFR3, porque hay 1, 2 y 3. Entonces, estos factores de crecimiento producen esta craneosinostosis, pero fenotípicamente, es decir, el paciente qué características tendrá cuando lo veamos, pues si veamos su carita, bueno, va a tener defectos, o cuando lo veamos al paciente en general, va a tener defectos en los dedos, va a tener pérdida de la audición, ¿me explico? Y así respectivamente. Es decir, todo síndrome que tenga en el cual en el fondo haya existido un retraso en el factor de crecimiento, tendrá una manifestación clínica. Y así ustedes verán a su paciente y dirán, este paciente tiene un ojo más pequeño. Pues ese es el fenotipo, pues. Como hubo un defecto en el código genético, al expresarse ese código genético por alguna alteración en el factor de crecimiento, pues se manifiesta de una característica. Fenotípicamente, por ejemplo, Alessandra, fenotípicamente, yo por lo que veo aquí en su foto, digo su perfil porque es Karen, porque no está ella en este momento, puso su perfil, la foto de su perfil, pero se ve que es de un cabello, bueno, Alessandra, se ve que es de un cabello ondulado, bueno, entonces fenotípicamente decimos, de fenotipo de cabello oscuro ondulado, ¿me explico? Fenotípicamente podremos decir, Méndez Roosevelt es de cabello oscuro, de frente amplia, ¿me explico? Es decir, el fenotipo es como ustedes describirán a su paciente, pero el fenotipo es la expresión de ese código genético, ¿vale? Entonces, queda claro en el que cuando hay afección en el factor de crecimiento, habrá manifestaciones de su paciente que son las que ustedes van a describir cuando consignen los datos o registren los datos en su historia clínica. Bueno, Alejandra Poblete, te veo muy distraída, Bueno, yo aquí los veo a todos, entonces, concéntrense, chavos, están en clase. Bueno, está bien, pues, no sé si, yo espero que haya quedado la idea, ya les más o menos introduzco un poco el tema. En la próxima ocasión voy a dar el tema completito, pero ustedes ya más o menos tendrán la idea de lo que estamos hablando, porque ya por lo menos hicimos una pequeña